Ahora vamos a empezar trabajando un tema que son las medidas de tendencia central. Vamos a ver la primera parte ahora y más adelante continuaremos con el tema con otra profundidad. Vamos a trabajarlas en datos no agrupados porque hay dos formas de trabajarlas, como datos agrupados y como no agrupados. Los tipos de medidas estadísticas pueden dividirse como en dos grandes grupos. Unas son las de tendencia central y otras son las de dispersión. Las de tendencia central nos ayudan a identificar qué tienen en común los datos. Y las de dispersión justamente lo que nos dice es algunas cuestiones relacionadas con la variabilidad. Entonces vamos a trabajar con ambas, pero por ahora vamos a empezar con las de tendencia central. Las principales medidas de tendencia central y con las que vamos a trabajar se llaman, son la media. Vamos a trabajar particularmente con la media aritmética porque hay diferentes tipos de medias. También la mediana, la moda, cuartiles, deciles y percentiles. Aquí está corregida, es percentiles con R. Vamos a aprender cómo se calcula cada una de ellas y entre todas van a dar información. Entonces, tener solamente alguna de los datos, alguna de las medidas, no es suficiente porque nos va a dar como un pedacito de la información del conjunto de datos en general. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cada una de las medidas, cómo se calcula y después cómo se interpreta y cómo se relaciona con las demás. La media aritmética también se conoce como promedio y pues casi todo el mundo sabe calcular un promedio. Entonces aquí va a haber una diferencia que desde este momento es importante hacer la aclaración porque es diferente cómo funciona cuando son poblaciones o cuando son muestras. Cuando tengo una población, para empezar, voy a usar esta letra, que es la letra mu, para denotarla. Y lo que indica esta fórmula es que voy a sumar todos los datos y lo voy a dividir entre el total de datos. La n mayúscula lo que me indica es cuál es el tamaño de la población. Entonces, la población es contar con todos los datos que se tienen. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con una universidad, pues serían, entonces, no sé, las edades de todos los de una universidad, pues tengo que tener, para sacar mu, tengo que tener las edades de absolutamente todos, sumarlas y dividirlas entre el total de personas que están en la universidad. O si mi población es una colonia, pues tendría que tener, no sé, las edades de todos los de la colonia y ya sumarlas y dividirlas entre el total de elementos de la colonia. La notación es importante porque más adelante se va a utilizar para otras cosas. Entonces, el símbolo que parece una M como al revés es una sigma y lo que indica es una suma. Entonces, en matemáticas se lee la suma de todos los datos divididos entre el total. Si en lugar de tener todos los datos de la población nada más se tienen los de una muestra, eso quiere decir de un conjunto de los datos, en lugar de usar mu para denotarlo, se ocupa X barra. Aquí, bueno, se aprecia muy levemente, pero arriba de la X hay una raya horizontal, esa raya se lee como X barra. Y es importante la notación porque eso nos dice si estamos hablando solamente de los elementos de un conjunto o si los de toda la población. La forma de calcularla básicamente es la misma. En la fórmula, en lugar de tener n mayúscula,
voy a tener n minúscula porque n minúscula es el tamaño de muestra. Entonces no sé si quiero los datos de una universidad, pues no tengo que tener entonces los de todos los elementos de la universidad, sino que puedo tener solamente de algunos de los alumnos y con eso yo sacar la media de la muestra, que sería x barra. Dependiendo de cómo es el subconjunto que tomo, pues esa x barra puede ser distinta para cada caso. Entonces, esta sería como la forma para calcularla. Entonces se hace como se explicó, se suman todos los datos y se divide entre el total de la muestra en este caso. Vamos a hacer un ejemplo concreto de lo que es la media aritmética. Y bueno, aquí hay varias cosas que son importantes. De hecho, esta ilustración, aunque es una ilustración muy sencilla, pues va a representar realmente lo que es la media. Ahorita vamos a ver cómo podemos tenerla. Entonces, por ejemplo, si tenemos una población de 10 personas, como las que tenemos aquí, y que tienen las siguientes estaturas, entonces voy a tener 1,52, 1,55, 1,30, 1,45, 1,65, 1,80, 1,50, 1,32, 1,54 y 1,54. Prácticamente estas estaturas representan como lo que se ve visualmente, ¿no? Entonces, sacar la media aritmética pues es sumar todas y dividirlas entre el total. Entonces, en este caso, si esto fuera una muestra, lo tendría que denotar con x barra y entonces hay que calcularla así. Entonces, al sumar todos los datos, lo que me da es 15.17. Esto sería lo de la suma de las x's. Y después, si lo divido entre el total, que es 10, pues entonces lo que se obtiene, si esta fuera toda mi población, pues sería mu. Si es solamente una muestra, sería x barra. Pero entonces la media aritmética va a ser 15.17 dividido entre 10, que es 1.517. En general vamos a tratar de usar al menos 4 decimales para tener una aproximación como bastante buena. Entonces aquí está la representación visual y esto quiero que pongan atención. La línea roja está representando lo que es la media. Si ustedes se fijan, no coincide con ninguna de las estaturas que ya estaban. Si se fijan, todas las estaturas tenían nada más 2 decimales. Y esta tiene hasta 3 decimales. Entonces, se parece mucho a alguna, pero no es completamente la misma, el mismo valor que alguna de las estaturas que ya están. Entonces, eso nos va a llevar como a ciertas características que en general va a tener la media. Para empezar, cada conjunto de datos tiene una sola media aritmética. Luego, es una medida estadística fácil de comprender, pero que no nos va a dar toda la información completa siempre. O sea, hablar de que el promedio es tal valor no siempre tiene un significado muy particular. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Y por otro lado, otra característica es que cada valor del conjunto de datos va a afectar a la media. En algunos casos incluso puede distorsionar. Por ejemplo, si tengo que un valor es mucho más grande que los demás, pues entonces la media va a subir a pesar de que no todos los datos coinciden. Para ejemplificar esto, voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que voy a tomar el promedio de edad, ni siquiera de estatura, el promedio de edad de un grupo en donde están pues niños de tercer año de primaria y además su maestro o maestra, ¿no? Entonces, si tengo en general los niños de tercer año de primaria, pues pueden tener entre 8 o 9 años aproximadamente. Entonces, si yo tomara solamente el puro conjunto
de los niños, pues su promedio me acabaría dando 8 punto algo, 8 punto algo, o incluso 9, ¿no? Dependiendo de. Pero si yo incluyo a la maestra, y supongo, no sé, que la maestra tuviera 35 años, pues va a depender de cuántos niños sea, pero digamos que la edad de la maestra se va a acabar pues dividiendo entre todos y entonces va a afectar el resultado. Si fueran poquitos, pues a la hora que yo sumo 30 más 8 más 8 más 8 más 8, pues ese 30 va a hacer que el resultado, cuando haga la división entre el número de personas, pues me acabe dando como 15 o 16. Entonces imagínense que tengo el grupo de niños de 8 años con una maestra de 35. Y que alguien me dice, pues el promedio salió 15. ¿Ese 15 es representativo o no? Es importante que lo piensen. Ese 15 lo que les estaría diciendo, pues es que la maestra jaló todos los datos, pero ese 15 no me está representando a nadie del grupo, ni a los niños, ni a la maestra. Entonces ese promedio, pues no solo, aislado, sin otras medidas, pues realmente no me dice mucho. Entonces, los promedios pueden ser datos que sean significativos si en general no hay mucha variabilidad entre los datos, o sobre todo si no hay valores que sean en extremo grandes o en extremo pequeños. Ahora, así como hice el ejemplo de los niños con su maestra, ahora piensen un grupo de universitarios que tienen alrededor de 20 años, que tengo, no sé, 10 universitarios de 20 años, y además pues va un niño de 1 año con ellos. Entonces, a la hora que hago el promedio del dato de las edades de los universitarios, si cuento al niño pequeño, al niño de 1 año, pues los valores van a bajar. Y entonces el promedio, pues a lo mejor va a ser 16. Y otra vez, ese 16 no me dice nada, porque ese 16 lo único que me está diciendo es como la distorsión de lo que el niño bajó con respecto a las edades de los demás. Entonces, el promedio es muy útil cuando las cosas son parejas. Si yo en los ejemplos que les acabo de poner nada más hubiera tomado el promedio de los niños, pues seguramente, como les decía, el promedio hubiera salido entre 8 y 9, y sí me está diciendo cómo es el comportamiento general de la edad de los grupos. O si nada más tomo el caso de los universitarios y no tomo al niño pequeño, pues va a ser lo mismo. O sea, el promedio me va a dar alrededor de 20, 19, 21. Entonces eso sí me va a dar una idea de por dónde anda la edad de los que están en el grupo. Entonces, el promedio en ese sentido hay que tener mucho cuidado con él, porque puede ser representativo, pero solamente si no hay datos que estén, pocos datos sobre todo, que estén cargando todos los valores muy arriba, o sea, haciendo que el promedio suba a pesar de que eso no es cierto, o que el promedio baje a pesar de que no es cierto. Eso sería lo mismo, por ejemplo, si ponemos, si pensamos en calificaciones, digamos que un grupo hizo un examen y todos sacaron alrededor de 7, por ejemplo, la mayoría andaba por 7, pero a lo mejor si son muy poquitos y tengo uno que sacó 0, pues el promedio puede bajar, y entonces a lo mejor el promedio lo baja a 5, y entonces diría el promedio del grupo fue 5, pero eso no sería representativo porque la mayoría estaba por 7. Entonces ya vamos a ver cómo
las medidas, tanto las de tendencia central como las de dispersión, es importante tomarlas en cuenta en conjunto y no de forma aislada, porque a la hora que tengo varias medidas, entonces ya puedo empezar a tener como una fotografía clara de por dónde anda el grupo. Una última observación que es importante con respecto a las características de la media es que el valor que me da la media, el resultado cuando hago las cuentas, puede coincidir o no con alguno de los datos que ya se tenían, como en el ejemplo de de las estaturas. Regresando aquí, pues tengo que exactamente la vara roja, la rayita roja, que es la que está representando el promedio, pues como les decía, no coincide perfectamente con ninguna de las estaturas. Pero puede pasar que a veces sí coincida con alguno de los datos. Entonces, el promedio puede o no coincidir con los datos, con alguno de los datos que se encuentra en la muestra o la población. Y lo importante es que solo es significativo en la medida en donde está representando a la mayoría y no está representando, no está sesgado, es decir, no está siendo jalado por un valor muy alto o por un valor muy bajo. Otra de las medidas que es muy importante calcular es la mediana, y esa la vamos a trabajar con más calma en el siguiente video.